Lo que se calla no desaparece. Aprende a hablar desde dentro. Hay silencios que no nacen del olvido, sino de la saturación. Silencios que no son ausencia de sonido, sino exceso de memoria. Algo quedó suspendido allí, en una habitación sin ventanas de la conciencia, respirando despacio, esperando. Desde ese silencio emerge una verdad incómoda, casi impronunciable. Algunas decisiones no se toman, se sobreviven. No llegan como elecciones claras ni como actos de voluntad lúcida. Llegan como tormentas internas, como derrumbes que no avisan, como movimientos mínimos que apenas se notan, pero que alteran para siempre la geografía interior. Hay decisiones que no nacen del deseo, sino de la herida. No las elegimos, nos atraviesan. Se instalan en el cuerpo antes de pasar por el pensamiento, y cuando intentamos recordarlas, no encontramos una imagen nítida, sino un eco, un vacío con forma, un temblor. Tal vez por eso ciertas elecciones de nuestra vida nunca se sienten propias del todo, no porque sean ajenas, sino porque fueron hechas desde un lugar donde el yo aún no estaba completo, desde una conciencia fragmentada, desde una urgencia muda. Hay memorias que no recordamos, pero que deciden por nosotros, y cicatrices que no se ven, pero que guían cada paso. La memoria no siempre se presenta como un archivo ordenado. A veces es una sombra que camina detrás de nosotros, ajustando el ritmo de nuestra respiración. A veces es una herida que no duele, pero condiciona cada movimiento. No todo lo vivido se recuerda, pero todo lo vivido deja marca. Vivimos creyendo que decidimos desde la claridad, desde la razón, desde la identidad que mostramos al mundo. Pero hay capas más antiguas, capas silenciosas, capas que nunca pidieron permiso para existir. Allí habitan las decisiones que no fueron pensadas, sino soportadas. Momentos en los que no hubo tiempo para reflexionar, ni espacio para elegir. Solo había que seguir, resistir, no romperse del todo. Y así, sin darnos cuenta, ciertas rutas quedaron fijadas, no porque fueran las mejores, sino porque eran las posibles, no porque fueran deseadas, sino porque eran necesarias para sobrevivir. La conciencia ama las historias limpias, prefiere narrativas coherentes, causas claras, finales ordenados, pero la vida real no se mueve así. La vida deja restos, fragmentos, decisiones tomadas en la penumbra que luego intentamos justificar a plena luz. Hay recuerdos que no regresan como imágenes, sino como sensaciones. Una tensión constante, un miedo sin objeto, una necesidad inexplicable de control o de huida. El cuerpo recuerda lo que la mente censuró. Por eso algunas decisiones parecen inevitables cuando las miramos en retrospectiva, no porque estuvieran escritas en el destino, sino porque estaban inscritas en el sistema nervioso, en la postura corporal, en la forma de respirar, en la manera de vincularse. Decidir en esos casos no fue un acto libre, fue una respuesta adaptativa, un ajuste fino para no desaparecer. Y tal vez ahí comienza la incomodidad. Aceptar que no todo lo que somos nació de la elección consciente, que parte de nuestra identidad fue improvisada en medio del incendio, que algunas máscaras no se eligieron por vanidad, sino por necesidad. La cultura nos repite que somos el resultado de nuestras decisiones, pero rara vez se pregunta desde dónde se decidieron. ¿Desde qué miedo? ¿Desde qué silencio? ¿Desde qué herida aún abierta? Cuando una decisión se sobrevive, no deja orgullo, deja cansancio. Una fatiga existencial difícil de nombrar, como si algo en nosotros hubiera envejecido demasiado pronto.
Y sin embargo, seguimos adelante, con la sensación difusa de haber cruzado un umbral que nunca entendimos del todo, con la intuición de que algo se cerró atrás, para siempre. Una repetición silenciosa que gobierna muchas vidas. No se anuncia, no se percibe como repetición. Se disfraza de carácter, de así soy, de mala suerte, de destino. Pero en el fondo es un eco de decisiones sobrevividas que buscan completarse. La psique no olvida lo que no pudo integrar. Lo guarda en compartimentos oscuros y desde allí actúa. No como recuerdo, sino como impulso. No como imagen, sino como reacción. No como pensamiento, sino como gesto automático. Así se construye una identidad fragmentada. Una parte que avanza, habla, trabaja, sonríe, y otra que observa desde la sombra, repitiendo antiguas defensas, antiguos contratos silenciosos con el dolor. El yo que creemos ser no es un bloque sólido. Es una negociación constante entre partes que no se conocen del todo. Algunas nacieron en la calma, otras en el trauma. Hay decisiones que fueron tomadas cuando no había alternativa emocional, cuando decir no era demasiado peligroso, cuando quedarse era igual de doloroso que irse, cuando el cuerpo eligió antes que la mente. Sobrevivir en esos momentos significó dividirse, cerrar una puerta interior, guardar algo en el sótano de la conciencia y seguir funcionando. Pero lo que se encierra no muere, solo espera. Y espera repitiendo patrones, buscando escenarios similares, atrayendo situaciones que reactivan la misma herida con la esperanza inconsciente de que esta vez algo sea distinto. Así, muchas decisiones adultas no son nuevas, son variaciones de una respuesta antigua, una respuesta que alguna vez funcionó y que ahora gobierna sin ser cuestionada. El cuerpo, en todo esto, es el gran archivo. No argumenta, no explica, recuerda. Recuerda a través de la tensión crónica, del insomnio, de la dificultad para sentir placer sin culpa, de la necesidad de estar siempre alerta, incluso cuando no hay amenaza visible. Hay una violencia sutil en pedirle a alguien que elija mejor cuando nunca pudo elegir del todo, cuando su sistema emocional fue entrenado para sobrevivir, no para deliberar, cuando la prioridad no fue el sentido, sino la continuidad. El dolor inconsciente no grita, organiza. Organiza vínculos, organiza silencios, organiza renuncias que luego llamamos decisiones maduras. Y así, poco a poco, se forma una biografía que parece coherente desde afuera, pero que por dentro está sostenida por parches, por equilibrios frágiles, por acuerdos tácitos con la sombra. La sombra no es lo oscuro en sí, es lo no mirado, lo no elaborado, lo que fue demasiado para ser sentido en su momento. Y cada vez que evitamos mirarla, decide por nosotros, no con maldad, con inercia. Hay algo profundamente inquietante en descubrir que muchas de nuestras elecciones más importantes no nacieron del deseo auténtico, sino del miedo a revivir un dolor antiguo, que amamos para no ser abandonados como antes, que trabajamos para no sentirnos inútiles como una vez, que callamos para no desatar el caos que alguna vez ocurrió. La libertad, entonces, se vuelve ambigua, no desaparece, pero queda condicionada.
No se trata de culpar al pasado, ni de romantizar la herida. Se trata de reconocer que la conciencia llega tarde a muchos procesos decisivos, y que vivir sin reconocer eso es seguir repitiendo, no por ignorancia, sino por lealtad inconsciente. Hay una fidelidad extraña al dolor conocido, una preferencia por la herida familiar frente a la incertidumbre de lo nuevo, porque lo nuevo exige presencia, y la presencia exige sentir. Sentir lo que fue evitado, sentir lo que quedó congelado, sentir el duelo de las decisiones que nunca se tomaron, porque no se podía. Sobrevivir es una forma de inteligencia, pero no es sinónimo de plenitud. Es un modo de seguir existiendo cuando el sentido está en pausa. Y quizá el mayor conflicto de la vida adulta no es tomar decisiones, sino darse cuenta de cuáles ya fueron tomadas en nosotros. La cultura actual celebra la elección constante, opciones infinitas, identidades editables, decisiones rápidas, públicas, visibles. Pero bajo esa superficie de libertad aparente, el cansancio es profundo. Una fatiga que no proviene del exceso de opciones, sino de la desconexión interior. Vivimos rodeados de máscaras, no solo digitales, máscaras emocionales, narrativas optimizadas para no incomodar. El dolor se esconde, se estetiza, se vuelve contenido efímero, y así las decisiones sobrevividas se multiplican, no porque la vida sea más dura, sino porque hay menos espacio para el silencio verdadero, para la elaboración, para el descenso. La atención fragmentada impide escuchar los ecos internos. Todo es inmediato, todo es reactivo, y lo no resuelto encuentra nuevas formas de repetirse. Seguimos llamando elección a lo que en realidad es huida. Seguimos llamando éxito a lo que a veces es anestesia. Seguimos llamando normalidad a un estado de desconexión crónica. No hay moraleja aquí. No hay redención garantizada, solo una constatación inquietante. Mientras no escuchemos lo que fue silenciado, seguirá decidiendo por nosotros. Tal vez la pregunta no sea qué decisión tomar ahora, sino cuál estamos repitiendo sin saberlo. Algunas decisiones no se toman, se sobreviven, y sobreviven en forma de eco, de hábito, de identidad. Quedan flotando en el abismo interior, esperando ser reconocidas, no para ser corregidas, sino para ser finalmente sentidas. Y en ese silencio, tal vez algo distinto pueda comenzar, o tal vez no. El eco queda ahí, suspendido, respirando con nosotros.